El siguiente video tutorial tiene como objetivo explicar funciones referente a búsqueda y referencia. Para el desarrollo de la siguiente práctica, nosotros vamos a crear un informe para administrar varias tablas. El contenido de nuestra primera tabla es ofertas por promoción. Tenemos productos como mini parlantes, estéreo, mini teléfono, hasta limpiador de pantalla, con sus respectivas marcas y precios. La siguiente tabla tiene contenidos acerca de accesorios de comunicación, los productos, las marcas respectivas y sus precios. Nuestra tercera tabla, accesorios de cómputo, las marcas, sus precios. La siguiente tabla, es decir, la cuarta tabla, tiene contenidos de televisores, sus marcas respectivas, sus precios. Y nuestra última tabla, es decir, la quinta tabla, tiene como objetivo información referente a compresoras y extractoras de aire, sus marcas respectivas y los precios. Estamos comprobando también que cada tabla tiene la misma estructura. Es decir, si nosotros quisiéramos administrar varias tablas, el requisito indispensable es que cada tabla tenga la misma estructura. ¿A qué se refiere con la misma estructura? Es que los campos deberán ser los mismos. Estamos hablando específicamente del nombre: código, producto, marca y precio. Igual sería en esta segunda, tercera, cuarta y quinta tabla, o cualquier otra cantidad de tablas que hubiera. Todos los campos deberán ser los mismos textos. Es decir, si acá estamos digitando código en singular, en la siguiente tabla también debe estar código en singular, no códigos en plural. Esto es muy importante para administrar nuestra gestión de varias tablas. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces por la selección de esta primera tabla y asignarle un nombre. Nuestra primera tabla, vamos a digitar el texto tabla 1. Enter. La siguiente tabla lo seleccionamos, es decir, desde la celda A9 hasta la celda D18. Acá vamos a digitar como nombre tabla 2. La siguiente tabla, nuestra tercera tabla referente a accesorios de cómputo, el nombre tabla 3. Nuestra cuarta tabla le asignamos tabla 4. Y la última tabla, el rango conformado por A42, acá lo remarco en todo caso otra vez, hasta la celda D47, el nombre tabla 5. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los rangos de los códigos de cada tabla. Es decir, nuestro primer rango sería desde la celda A3 hasta la celda A6. Código 1. Pulsamos Enter. Seleccionamos el siguiente rango de códigos referente a la tabla accesorios de comunicación. Código 2. Seleccionamos el siguiente rango. Código 3. El siguiente rango. Código 4. Y nuestro último rango.
código 5. Bien, tenemos entonces la selección específicamente de tablas y la selección específicamente de códigos, cada uno con sus nombres respectivos. Si seleccionamos en nuestro cuadro de nombres, hacemos una lectura, acá comprobamos tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y tabla 5. Ahora vamos a comprobar la lectura de los rangos de códigos. Código 1, código 2, código 3, código 4 y código 5. El siguiente paso ahora es que estos nombres asignados a rangos para tabla y a rangos para códigos sean digitados. Nos ubicamos acá en la columna I y voy a digitar. En este caso vamos a empezar a digitar tablas como título y acá códigos. Tabla 1. Como es un alfanumérico, podemos hacer el arrastre de mouse hasta la tabla 5. Igual en este proceso, tenga presente que los nombres es tabla 1 hasta tabla 5. Igual vamos al rango referente a códigos. Vamos a digitar aquí código 1. Como es un alfanumérico, es decir, literales y números, tranquilamente podemos hacer una copia haciendo nuestros arrastres sostenidos de mouse. Bien, seleccionamos este rango digitado que representa nombres exclusivamente para los rangos de tablas y códigos y le asignamos un nombre. Nuestro nombre va a ser informe. Pulsamos Enter. O en todo caso tenga presente que usted puede designar el nombre que sea necesario. También podríamos designar resumen. Aquí lo comprobamos. Si yo marco informe o marco resumen, se refiere al mismo rango. Quiere decir que cualquiera de estos dos nombres podríamos utilizarlo para la acción de reconocer este rango que hemos digitado, que representan rangos de tablas y rangos de códigos. Vamos a la acción del informe. Para crear nuestro informe, jóvenes, nosotros vamos a, en estas dos celdas donde dice producto tablas y código, vamos a tener que hacer lecturas. Para hacer las lecturas será necesario utilizar la herramienta validación de datos. Vamos al menú datos, pero primero hay que seleccionar la celda G2. Después vas a utilizar el menú datos, validación de datos, y escoges propiamente validación de datos. De esta ventana de diálogo vas a tener que escoger la opción lista. En la opción lista vamos a escoger ahora este recuadro que dice origen. Vamos a marcar este botón y a continuación vamos a tener que seleccionar desde tabla 1 hasta tabla 5. Confirmamos este proceso aceptándolo. Es decir, estamos haciendo una lectura de las tablas. Si marco tabla 2 o si marco tabla 5, vamos a leer los contenidos de todas estas tablas. Por ejemplo, en este momento estoy seleccionando tabla 2 y va a representar todo este rango, por ejemplo. Bien, entonces ya tenemos un primer avance respecto a la lectura de tablas. Nuestro objetivo es ahora leer los códigos. Leer los códigos, tenga presente que código 1 representa todo este rango. Es decir, aquí vamos a aplicar nuestra acción de equivalencia. Para ello vamos a utilizar una función que se denomina indirecto. Esta función de búsqueda y referencia lo que nos va a permitir hacer es mostrar lo que representa una variable. Por ejemplo, nuestra variable código 2, es decir, este nombre representa todo este bloque.
Aquí está la prueba. Cuando yo seleccione código 2, representa todo este bloque. Pero eso viene bajo la asistencia de indirecto. Bien, entonces nuestra equivalencia es mediante el menú validación de datos. Escogemos la opción lista. En este recuadro origen vamos a digitar igual, indirecto. Abrimos paréntesis. Utilizamos la función buscar B. Buscar B viene de vertical. Vamos a utilizar nuestra búsqueda en base a esta celda donde están los nombres de las tablas. Tenga presente que estamos buscando la equivalencia, coma. Después de escoger nuestra celda, ahora vamos a leer nuestra tabla. En este caso, informe o resumen, coma. De esta tabla nos interesa la segunda columna, 2,0. 0 hace referencia a una búsqueda exacta. O en todo caso, también en vez de 0 podríamos digitar aquí la palabra falso. Voy a cambiar entonces 0 por falso. Lo acepto y ya tenemos la equivalencia. Quiere decir que cuando yo seleccione la tabla 1, podríamos escoger nuestros códigos que representan, en este caso, a un registro o a una fila. Tenga presente que cada código representa una fila o registro de datos. Esto lo hemos explicado en detalle ya en las sesiones anteriores o videos, tutoriales anteriores donde hemos explicado en detalle cómo crear un código. En todo caso, estos códigos que están representando cada fila o cada registro han sido generados de esta forma. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Ahora, si ya tenemos el código, entonces repetimos la idea. Hemos leído las tablas y ahora mediante la acción de equivalencia tenemos nuestra lectura de códigos. Es decir, tabla 1 representa a código 1. Tabla 3 representa código 3. En todo caso, acá lo voy a hacer en detalle para una explicación. Por ejemplo, si yo me ubico en esta celda, voy a utilizar la función buscar B. Leo esta celda, coma, leo este rango, coma, segunda columna, coma, 0 o falso. Tenga presente que 0 o falso representa la coincidencia exacta en búsquedas. Cierro paréntesis, pulsamos Enter y ya tendríamos entonces código 3. Cuando yo lea la tabla 2, tengo la equivalencia de código 2. Cuando yo lea la tabla 5, acá indica código 5. Ahora voy a buscar lo que representa código 5. En este caso, validación de datos. Voy a escoger la opción lista y acá digitamos la función indirecto. Hace un momento mencionábamos que la función indirecto muestra lo que representa un nombre o una variable. En este caso estoy marcando este nombre. Cierro paréntesis, lo acepto y ya tenemos demostrado nuestra equivalencia. Si yo leo la tabla 2, me indica código 2 y por medio de indirecto estoy mostrando todos los códigos que representan este nombre ya definido previamente por nosotros. Tenga presente que hace un momento hemos seleccionado todo este rango y hemos digitado código 2, código 1 y así sucesivamente. Bien, entonces todas estas acciones, repetimos, de equivalencia, que es muy importante tenerlo presente, tener clara esta idea, lo estamos aplicando acá. Es por eso que cuando escogí validación de datos, estoy juntando toda esta acción que lo estoy haciendo por separado. Es decir, he hecho la búsqueda y acá estamos aplicando el indirecto para mostrar una lectura. Bien, vamos a el producto. Nuestro producto representa nuestra segunda columna de cada tabla. La marca, la tercera columna y el precio, la cuarta columna. Ese procedimiento es lo que vamos a realizar. Nosotros ahora utilizamos la función buscar B. Teniendo el código, podemos utilizar buscar B. Buscar B viene de vertical, es decir, búsqueda en columnas.
Nuestra celda sería el código. Ahora viene la tabla. Como tenemos 5 tablas, y tenga presente que cada tabla se está haciendo una lectura, entonces vamos a utilizar otra vez la función indirecto. Indirecto, voy a seleccionar ahora esta celda, porque acá hacemos lectura de las tablas, coma nuestra segunda columna, coma 0. Al pulsar enter ya tendríamos nuestro producto. Si yo selecciono, ahí tenemos nuestro producto. Yo cambio una tabla, me indica que no encuentra un dato, tengo que escoger un código para que podamos visualizar el producto. Acá hay un margen de error, vamos a corregirlo. En todo caso, vamos a ver su detección otra vez. Mientras que yo lea una tabla, yo puedo leer todos los códigos de esa tabla. Por ejemplo, voy a leer el código HN4129. Me dice que es un limpiador de pantalla. Acá lo comprobamos. HN, limpiador de pantalla. Acá lo resalto si es posible. Vamos a darle un relleno. Acá resaltamos esta acción de lectura. Pero nuestro problema está cuando cambiamos la tabla. Si yo escojo la tabla 3, acá me indica ningún anterior. No encuentra un dato coincidente con este código. Tengo que escoger un código para que realmente muestre un dato referente a este código. Bien, pero estos segundos de lectura genera este mensaje error. Entonces este mensaje error lo vamos a corregir con una función de información. Las funciones de información rastrean errores de mensajes. Es decir, nuestro inconveniente en esta búsqueda es que no es automatizada nuestra respuesta. No porque se escoja una tabla, como tabla 3 por ejemplo, automáticamente va a hacer una acción de reemplazo. Tenemos que escoger el código para recién poder visualizar el producto. Bien, pero para evitar ese detalle de que cuando cambiamos una tabla genere este mensaje, repetimos, no es que haya un error, sino que tenemos que escoger un código para que realmente podamos visualizar el producto. O en todo caso, ¿qué pasaría si yo borrara esta información y si borro también esto? Genera el mensaje ref en este caso. No hay ninguna referencia. Entonces existe una función denominada información que nos va a permitir la solución de este inconveniente. Esa función se denomina error. Pertenece a este bloque. Cuando vamos a fórmulas, escogemos más funciones. Aquí encontramos información. Y estas funciones también lo explicamos en detalle en el libro de la editora Macro. Estamos explicando funciones como celda, es impar, es blanco, una serie de funciones. Por lo pronto, para nuestro ejemplo, utilizamos la función de información es error. Esta función lo que hace es leer el contenido de una función o de fórmulas o de varias funciones, si es que hubiera, para administrar mensajes. Nuestro objetivo es administrar el mensaje NA y convertirlo en un mensaje vacío. Entonces repetimos la idea. Si yo cambio a la tabla 4, entonces genera este mensaje. La corrección sería ubicarnos antes de la función buscar, función lógica sí, abrimos paréntesis, es error, función de información, acá cierro paréntesis y le asignamos los espacios. Indicamos entonces que si existe un error en esta fórmula o funciones u operaciones de cálculo, de búsqueda, etcétera, que se limpie o que se le asigne un espacio vacío. En este caso estamos colocando comillas, espacio en blanco, otra vez cerramos comillas. Y ahora, eso sería entonces nuestra acción verdadera. Nuestra acción falsa sería mostrar el dato, en este caso a un producto. Voy a volver a copiar y acá pego. Entonces esto sería nuestro falso. Nuestro falso va a ser mostrar en sí el producto.
Entonces repetimos la idea. Si ese error compara todo el contenido de búsqueda y si no encuentra, lo va a limpiar con un espacio vacío. Pero si encontrara, nos muestra en sí el producto. Bien, jóvenes, voy a pulsar Enter y ahora sí ya no tenemos este mensaje ningún anterior, o si es que voy a borrar todas estas celdas, tampoco tenemos el mensaje ref. Entonces estamos corrigiendo estos mensajes de error, que también en el libro, repetimos, de la editora Macro de Excel 2013, se hace una explicación en detalle, todo lo referente a mensajes de error y a funciones de información para administrar los mensajes. Bien, ahora voy a escoger un código y ya tenemos nuestro producto. Bien, este proceso se va a repetir para marca y precio. La diferencia es que va a ser la columna 3 de cualquier tabla y precio será la columna 4 de cualquier tabla también. Entonces quiere decir que esta información voy a tener que fijar esta celda G3, pulsamos F4, aquí también pulso F4, vamos a fijar las celdas, es decir, estamos convirtiendo una celda relativa a una celda relativa absoluta, o simplemente fijar una celda o absolutizar. Realizado este proceso voy a hacer nuestras copias respectivas y ahora vamos a cambiar el número de columna. Queremos mostrar la columna 3 y aquí vamos a cambiar también la columna 4. Bien, jóvenes, ahora sí estaríamos terminando nuestro proceso. En todo caso, voy a copiar el formato referente a lo que es nuestro símbolo monetario dólar, o en todo caso vamos a cambiar a moneda. Vamos a buscar el símbolo monetario dólar en moneda. Estoy en moneda y ahora buscamos nuestro símbolo dólar inglés Estados Unidos. Aceptamos y ahí tendríamos nuestra presentación. O en todo caso tenga presente que pulsando control+1 también podríamos en personalizada hacer una acción como la que voy a indicarle a continuación. Voy a indicar 0.000, 0 representa cualquier número entero, el punto 00 son los decimales y entre comillas, o simplemente le asigno el signo monetario o la simbología monetaria de dólar. Lo voy a aceptar, en este caso nuestra simbología está hacia la derecha y ya tendríamos una presentación con esta característica. Bien, para repasar, voy a leer la tabla 2, se está limpiando cualquier búsqueda hasta que simplemente se escoja cualquier código de la tabla 2 y ya tenemos la presentación. Si selecciono, por ejemplo, otro código como el segundo código, que es el que estoy seleccionando a continuación o escogiendo, ya tenemos esta presentación. Tenemos entonces el producto, la marca y el precio respectivo. Escojo una tabla, escogemos un código y tenemos las respuestas respectivas. Bien, de esta forma entonces finalizo este video tutorial referente a las funciones de búsqueda y referencia. Este ha sido nuestro primer ejemplo. Vamos a continuar con más ejemplos para explicar en detalle todo lo referente a estas funciones denominadas búsqueda y referencia, que son muy importantes para la gestión de administrar datos, específicamente información de las tablas. Entonces tenga presente que hemos utilizado una serie de herramientas como validación, hemos utilizado la función indirecto y buscar B para tener esta equivalencia. Aquí tenemos las funciones de datos también, pero bajo la asistencia de la función lógica sí y la función de información es error. Bien, ahora sí, de esta forma damos por concluido la explicación en detalle de esta práctica para administrar varias tablas.